Y este domingo en El Objetivo, después de la entrevista de Jordi Évole con Nicolás Maduro, entrevistón a cachetadas, o que solo faltaron cachetadas, decía Maduro, el presidente de Venezuela. Pastor, en El Objetivo, un hombre que ha estado cara a cara con la justicia. Un hombre que formaba... Le gustan estas situaciones. En España, algunas... pero que tiene una cierta tendencia, digamos, a alabar los gobiernos bolivarianos y cubanos. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! Durante el encuentro de ayer, Pedro Sánchez tuvo ocasión de saludar a Trump. Van a ver el momento. Da la impresión de que el presidente estadounidense no tiene el más mínimo interés en hablar con su homólogo español. Pero no creo que sea solamente fuego de artificio. A Trump, Europa le importa una higa. La necesita, y entonces él está, pero él está aplicando su política y su creencia en que la economía lo rige todo a las relaciones con la alianza. Entonces él lo está basando todo en principios económicos. Olvida todo tipo de principios políticos o geopolíticos, y además la alianza geopolítica con Europa para él ya ha empezado a carecer de todo sentido. Entonces esto es muy importante para Europa porque estamos ante un paradigma geopolítico completamente diferente. Los europeos no estamos acostumbrados a pensar en que puede desaparecer el paraguas norteamericano. Todas nuestras decisiones de defensa, de ejércitos conjuntos, asistimos a cambios que cambian la geopolítica. Los buenos y los malos están bastante definidos en el mapa geopolítico. Yo no hablo en términos de buenos o malos nada porque con los intereses estratégicos de Estados Unidos. Introducir la moral en la geoestrategia es un poco... Lo que es llamativo es que él se vaya a ver con Putin y se supone que tiene buena relación con Putin, pero le critica a Angela Merkel que dependa tanto del gasoducto. Pero lo cierto es que Rusia está esperando, deseosa, que Europa quede desprotegida del paraguas norteamericano. Está esperando ahí al acecho. Entonces, ¿cómo se está gestionando el ego y la personalidad de esta persona que de forma unilateral rompe acuerdos continuamente? ¿No te llama la atención? Este personalismo, este egoísmo, esta forma de ser el rey del mundo, también en la política arancelaria estamos viendo este efecto de su personalidad. A mí me parece que no se puede sucumbir. Es una persona, pues como decía, muy volátil, que un día es amigo de Putin, el otro día es del norcoreano. La imagen es muy poderosa. Fijaos que está todo el mundo mirando. Es el rey del mundo, sí. Y camina él solo. Esa arrogancia. Parece el faraón y todos bajamos la mirada, porque él no mira a nadie. Además es una buena muestra de lo que estamos contando, ¿no? Sí, el unilateralismo. Exacto, y con esa concepción de la economía que es contraproducente para su propio país, ¿no? En el medio y largo plazo se va a ver clarísimamente, ¿no? Y con respecto al gesto de desafecto, ¿no? que ha tenido con Pedro Sánchez, igual que se enteró de la reunión de 15 minutos con Obama y entonces pues... Bueno, el caso es que solo le interesó la corbata de Asta, era lo único que le interesó de Pedro Sánchez. La Unión Europea es posiblemente tan mala como China, solo que más pequeña. Es terrible lo que nos hacen. Y uno de esos países a los que se dirige Trump es España. Vean esta imagen. Sánchez busca el saludo con Trump, intercambian alguna palabra, pero el presidente estadounidense no da pie a una conversación. Ha sido frente a los micrófonos donde Sánchez respondía a las demandas de la administración americana. Para ser justos, es evidente que España es un país fiable, es un país comprometido con el vínculo transatlántico y sobre todo es un país activo. Pero la ira de Trump caía sobre Alemania. Llegaba a la cumbre diciendo que Alemania es prisionera de Rusia y de sus materias primas. Se lo decía al secretario general de la OTAN. Donald Trump ha conseguido que todos los socios de la OTAN se comprometan a elevar su gasto en defensa al 2% del PIB. Incluso Pedro Sánchez, reacio a la petición, ha accedido a los deseos de Trump. A Trump solo le importaba una cosa de esta cumbre: el dinero, los presupuestos de defensa. Por eso, y fiel a su estilo, no ha dudado en saltarse el orden del día a la torera y arremeter a puerta cerrada y con tono bronco contra España, Alemania o Bélgica. El estadounidense nos exige un gasto militar mínimo del 2% del PIB. Y aunque hasta ayer dijo que era inviable, Pedro Sánchez asume finalmente ese compromiso adquirido por Rajoy. Cumpliremos o intentaremos llegar a esos compromisos. Aunque insiste en que tienen que contar en la suma los esfuerzos de nuestro personal y medios en las misiones internacionales. España está muy por encima de la media. Y en muchas ocasiones
Esta cuestión es mucho más importante. Esto después de que el presidente estadounidense doblara sus demandas para el resto de socios OTAN, a base de amenazas veladas y de cara a la galería de que si no, rompería la baraja. A aucun moment, ni en bilatéral ni en multilatéral, n'a dit qu'il comptait se retirer de l'OTAN. El neoyorquino se apunta así un gran tanto de esta cumbre, cuya agenda ha marcado y protagonizado. All allies have heard President Trump's message loud and clear. Trump tiene la vista puesta ya en su encuentro del lunes con Putin. La Unión Europea es posiblemente tan mala como China, solo que más pequeña. Es terrible lo que nos hacen. Donald Trump venía con una cosa clara. Algunos países no invierten lo suficiente en defensa. Y uno de esos países a los que se dirige Trump es España. Vean esta imagen. Sánchez busca el saludo con Trump, intercambian alguna palabra, pero el presidente estadounidense no da pie a una conversación. Ha sido frente a los micrófonos donde Sánchez respondía a las demandas de la administración americana. Para ser justos, es evidente que España es un país fiable, es un país comprometido con el vínculo transatlántico y sobre todo es un país activo. Pero la ira de Trump caía sobre Alemania. Llegaba a la cumbre diciendo que Alemania es prisionera de Rusia y de sus materias primas. Se lo decía el secretario general de la OTAN. Primer encuentro entre el presidente del gobierno y Donald Trump ha sido durante un descanso de la cumbre de la OTAN. Apenas ha habido tiempo para que Pedro Sánchez se haya presentado y le haya dicho que tienen que verse. El entorno del presidente español asegura que Trump le ha contestado que le va a llamar. Todos paseando, sonrientes sin aparente camaradería para ir a cenar. Así terminaba la primera jornada de la cumbre de la OTAN en Bruselas. Un espejismo en un encuentro marcado por la tensión provocada por los reproches y exigencias del presidente de los Estados Unidos a sus socios, a los que ha calificado de morosos por vivir bajo el paraguas de Washington, y ha criticado directamente a Alemania. Alemania está totalmente controlada por Rusia por el gas y esto no es bueno para la OTAN. Pero la incontinencia verbal de Donald Trump ha chocado con la paciencia del secretario de la Alianza y la sobriedad de la canciller alemana, que no podía disimular su malestar por el ataque. Mi gobierno toma sus decisiones políticas de forma independiente. Una guerra abierta entre el inquilino de la Casa Blanca y sus aliados, a los que no solo les exige el doble de la inversión militar acordada hace 4 años, sino que quiere que se doble. De momento, solo 8 de los 29 estados llegan al 2% del Producto Interior Bruto pactado en aportaciones. El resto tiene hasta 2024 para hacerlo. España ha pedido que también se tenga en cuenta la participación de nuestros soldados en misiones internacionales. Para ser justos, es evidente que España es un país fiable, es un país comprometido con el vínculo transatlántico y sobre todo es un país activo. Pese a los desacuerdos, se ha aprobado la creación de grupos que ayudarán a los países miembros a luchar contra las amenazas híbridas. Para ser justos, es evidente que España es un país fiable, es un país comprometido con el vínculo transatlántico y sobre todo es un país activo. Somos un país muy activo en misiones internacionales, ya sea en el Báltico, ya sea en Turquía o ya sea en Irak. Es decir, creo que hay que tener un análisis mucho más completo de cuál es el grado de compromiso de cada uno de los aliados en la OTAN. Durante el encuentro de ayer, Pedro Sánchez tuvo ocasión de saludar a Trump. Van a ver el momento. Da la impresión de que el presidente estadounidense no tiene el más mínimo interés en hablar con su homólogo español. Está claro que la cortesía no es el punto fuerte de Trump. Y según la delegación española, Sánchez le dijo que tenían que verse y Trump respondió que sí, que le llamará más adelante, un día de estos. No negocias, no puedes negociar insultando a aquellos con los que tienes que negociar. Y él viene aquí y viene a hacer una exhibición de fuerza haciendo campaña mirando a Estados Unidos, pero no busca realmente llegar a acuerdos y consensos. Al contrario, lo que está dinamitando es la estabilidad de la Alianza Atlántica, porque monta el espectáculo como hizo en la cumbre del G7. Le dio la espantada después de montar todo el lío y ahora se marcha y se va a ver a Putin a hacer como que se lleva muy bien. Según él, es con el que lo tenía más fácil. A mí lo que me preocupa de esto, porque estamos acostumbrados a toda esta puesta en escena de Trump, es que pueda pasar de las palabras a los hechos, es decir, a la colaboración en ejercicios conjuntos, que eso es lo que preocupa a los socios de la Alianza, a reducir los soldados que tienes estacionados en Alemania, pero eso de momento no lo ha hecho y sigue jugando con los fuegos de artificio.
Bueno, pero yo no creo, no creo que sea solamente fuego de artificio. A Trump, Europa le importa una higa. La necesita, y entonces pero él está aplicando su política y su creencia en que la economía lo rige todo a las relaciones con la alianza. Entonces él lo está basando todo en principios económicos. Olvida todo tipo de principios políticos o geopolíticos. Y además la alianza geopolítica con Europa para él ya ha empezado a carecer de todo sentido. Entonces esto es muy importante para Europa porque estamos ante un paradigma geopolítico completamente diferente. Los europeos no estamos acostumbrados a pensar en que puede desaparecer el paraguas norteamericano. Todas nuestras decisiones de defensa, de ejércitos conjuntos, del pilar de defensa europeo están basados... no puede no. Pasará Trump. No, las instituciones americanas son más fuertes. Carmen, ojalá pase Trump, pero podría no pasar Trump. Bueno, eso es inevitable que va a pasar, porque su mandato son 8 años. Sí, pero lo que estoy diciendo puede ser un punto de inflexión y que los próximos presidentes digan, oye, pues podría no pasar en los siguientes o ser de la misma tendencia, etcétera. Lo que quiero decir es que en historia y en geopolítica nunca se puede decir esto nunca pasará. Es decir, el muro no existía y el muro existió, el muro desapareció. Es decir, asistimos a cambios que cambian la geopolítica. Los buenos y los malos están bastante definidos en el mapa geopolítico. Al menos creo que si Trump no lo ve, Carmen, lo debería yo no ver, hablo en términos de buenos. Piensa que sus socios. Yo no hablo en términos de buenos o malos nada porque con los intereses estratégicos de Estados Unidos. Introducir la moral en la geoestrategia es un poco... Lo que es llamativo es que él se vaya a ver con Putin y se supone que tiene buena relación con Putin, pero le critica a Angela Merkel que dependa tanto del gasoducto. Pero lo cierto es que Rusia está esperando, deseosa, que Europa quede desprotegida del paraguas norteamericano. Está esperando ahí al acecho. Hombre, para Rusia esa es desde luego, Europa, al menos Europa, aparte de mantener intentar mantener la relación con la OTAN... Melissa, esto que están viendo es la llegada de Donald Trump esta misma mañana, imágenes en directo que nos sigan desde Bruselas. Esta cumbre tiene una peculiaridad y es el tema del Brexit y obviamente el tema de la volatilidad que tiene el presidente de Estados Unidos. Esos son dos variables muy importantes y cómo se está gestionando el ego y la personalidad de esta persona que de forma unilateral rompe acuerdos continuamente. ¿No te llama la atención, Marta, que vaya tan solo? Que no le acompañe ningún colaborador, que se haga todo este paseillo sin nadie, no sé, con el que hablar. Antes hablábamos de que tenemos que entender cómo piensa un niño y este es el ejemplo, ¿no? más gráfico que tenemos, ¿no? Este personalismo, este egoísmo, esta forma de ser el rey del mundo. También en la política arancelaria estamos viendo este efecto de su personalidad. A mí me parece que no se puede sucumbir. Es una persona, pues como decía, muy volátil, que un día es amigo de Putin, el otro día es del la imagen es muy poderosa. Fijaos que está todo el mundo mirando. Es el mundo, sí. Todo el mundo, además, bueno, no le hace tampoco mucho caso, pero es evidente que genera cierta expectación y camina él solo. Esa arrogancia parece el faraón y todos bajamos la mirada, porque él no mira a nadie. Además es una buena muestra de lo que estamos contando, ¿no? Sí, el unilateralismo. Exacto, y con esa concepción de la economía que es contraproducente para su propio país, ¿no? En el medio y largo plazo se va a ver clarísimamente, ¿no? Y con respecto al gesto de desafecto, ¿no? que ha tenido con Pedro Sánchez, igual que se enteró de la reunión de 15 minutos con Obama y entonces pues... Bueno, el caso es que solo le interesó la corbata. Daba la sensación que le iba a preguntar ¿dónde te has comprado esta corbata? Porque me gusta. Era lo único que le interesó de Pedro Sánchez. Por cierto... Cuidado, els dits. Tia, costa, cabrón, costa molt cremar-lo, Hacedlo. Que no quememos el juzgado, que si no vamos a todos. La seguridad está grabada.
A base de insistir y de saltarse la agenda oficial, Donald Trump ha conseguido que todos los socios de la OTAN se comprometan a elevar su gasto en defensa al 2% del PIB. Incluso Pedro Sánchez, reacio a la petición, ha accedido a los deseos de Trump. A Trump solo le importaba una cosa de esta cumbre: el dinero, los presupuestos de defensa. Por eso, y fiel a su estilo, no ha dudado en saltarse el orden del día a la torera y arremeter a puerta cerrada y con tono bronco contra España, Alemania o Bélgica. El estadounidense nos exige un gasto militar mínimo del 2% del PIB. Y aunque hasta ayer dijo que era inviable, Pedro Sánchez asume finalmente ese compromiso adquirido por Rajoy. Cumpliremos o intentaremos llegar a esos compromisos. Aunque insiste en que tienen que contar en la suma los esfuerzos de nuestro personal y medios en las misiones internacionales. España está muy por encima de la media. Y en muchas ocasiones esta cuestión es mucho más importante. Esto después de que el presidente estadounidense doblara sus demandas para el resto de socios OTAN, a base de amenazas veladas y de cara a la galería de que si no, rompería la baraja. À aucun moment, ni en bilatéral ni en multilatéral, n'a dit qu'il comptait se retirer de l'OTAN. El neoyorquino se apunta así un gran tanto de esta cumbre, cuya agenda ha marcado y protagonizado. All allies have heard President Trump's message loud and clear. Trump tiene la vista puesta ya en su encuentro del lunes con Putin, del que se atreve a augurar que le resultará muy fácil. Y tras la cumbre de la OTAN, Trump ha llegado a Londres en medio de la polémica. Un sector de la sociedad. En Bruselas, Pedro Sánchez ha confirmado que España mantendrá el plan marcado por el gobierno de Mariano Rajoy en relación con los gastos en defensa, intentando alcanzar, ha dicho, el 2% del Producto Interior Bruto en 2024. Pero ha pedido también que se tengan en cuenta otras contribuciones en las que España, ha dicho, está por encima de la media. La administración norteamericana lo tiene claro, tiene que ser con una aportación mayor desde el punto de vista financiero. Nosotros no negamos esa vía. Lo que decimos es que hay otras dos cosas que se tienen que poner también en valor, que son, insisto, las capacidades y las contribuciones, donde nosotros estamos por encima de la media. Los miembros de la OTAN han reafirmado en Bruselas su compromiso de gastar más en defensa después de que Donald Trump interrumpiese una reunión con Ucrania y Georgia y los forzase a seguir oyendo sus quejas. Trump se ha cebado con Alemania, pero también ha criticado el gasto militar de Bélgica y España, que considera escaso. Según ha dicho después, sus recriminaciones dieron resultado. Estados Unidos no estaba siendo tratado con justicia, pero ahora lo estamos, manifestó tras asegurar que los socios europeos habían aceptado elevar sus contribuciones a la defensa colectiva. Hace 4 años en Gales los países de la OTAN acordaron destinar el 2% de su PIB a defensa en un plazo de 10 años. Según Trump, al final será un porcentaje algo mayor y en un intervalo más corto. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, considera que los aliados han recibido alto y claro el mensaje de Donald Trump. Sin embargo, varios de los líderes que han participado en la cumbre, entre ellos el francés Emmanuel Macron y el italiano Giuseppe Conte, han negado que hubiese un acuerdo para elevar el gasto por encima del 2% pactado en 2014. Desde Bruselas, Donald Trump se ha desplazado a Londres para iniciar su primera visita oficial al Reino Unido. Allí tiene previsto reunirse con la reina Isabel II y con la primera ministra, con Theresa May, que vive ahora una crisis de gobierno a causa del Brexit. Miguel Ángel Idígora, se han convocado varios actos de protesta contra la visita del presidente de Estados Unidos. Pues sí, de hecho esta misma tarde varios cientos de personas se han manifestado frente a la Embajada de los Estados Unidos en la capital británica, y eso que aquí en Londres no está previsto ningún acto oficial de esta visita, precisamente para evitar que el presidente de los Estados Unidos se encuentre con alguna de las muchas manifestaciones convocadas contra su presencia aquí en el Reino Unido, especialmente para la jornada de mañana. Esta misma noche, en estos momentos, está teniendo lugar una cena de gala organizada por la primera ministra Theresa May en la residencia campestre de Belheim, en Oxfordshire, es decir, lejos de Londres. Y mañana efectivamente se espera que Donald Trump visite a la reina Isabel II en el castillo de Windsor. Ya por la noche el presidente de los Estados Unidos viajará a Escocia, donde tiene en propiedad algunos complejos hoteleros y varios campos de golf. Se trata en cualquier caso de una visita no de carácter de Estado, es una visita oficial y según algunos expertos no tiene demasiado contenido político. De hecho, incluso el Brexit, una cuestión en cuya versión suave defiende Theresa May, no es precisamente del agrado de Donald Trump. Gracias.
Nos ocupamos de más cosas. Donald Trump se ha ido hoy de la cumbre de la OTAN diciendo que había puesto firmes a sus socios y el propio secretario de la alianza ha reconocido el impacto que han tenido en los demás líderes las duras acusaciones de Trump, empezando por las acusaciones contra España, entre otros países. Vamos a Bruselas, Guillermo Pascual. Al final el presidente Sánchez se ha comprometido a cumplir el compromiso que ya había adquirido Mariano Rajoy. Sí, hoy Pedro Sánchez se ha comprometido con el plan que había presentado el anterior gobierno de Rajoy, que consiste en ir aumentando cada año la partida en defensa para tratar de llegar a ese 2% que exige Donald Trump lo antes posible. Son compromisos en una cumbre que, como se esperaba, ha sido tensa y que el presidente de Estados Unidos ha vuelto a llevar a su terreno, ha vuelto a incendiar el debate para saciar la que ha sido su única obsesión desde que pisó esta sede de la OTAN, y es que el resto de aliados pague más dinero. Donald Trump se va de Bruselas con su objetivo cumplido. Poco le ha importado que para ello haya tenido que reventar varias sesiones de trabajo o haya criticado ferozmente a sus socios. Él presume de que ninguno de sus antecesores ha conseguido lo que dice él ha logrado. Desde Ronald Reagan hasta Obama, todos venían a Bruselas y decían: «Hey, chicos, haced lo que podáis con el dinero». Y nunca nadie hizo nada. Hoy, todos en esa sala están de acuerdo en pagar más y pagar más deprisa. El secretario general de la Alianza reconocía ante las cámaras loud and clear que el mensaje del presidente de Estados Unidos se ha escuchado alto y claro. Sus amenazas han estado dirigidas especialmente contra Alemania, pero también contra España. Somos el tercer país que menos gasta en defensa. Pedro Sánchez se ha comprometido a hacer todo lo posible para llegar a ese 2% de inversión. Nosotros cumpliremos o intentaremos llegar a esos compromisos fijados por la anterior administración. El show de Trump y su política por impulsos continúa. Y Donald Trump ha llegado esta misma tarde al Reino Unido, la segunda escala de su gira europea. Es una visita polémica, aplazada varias veces. En Londres no le perdonan sus críticas a la gestión que hicieron los británicos de los atentados terroristas. Juan Carlos Vélez. Se le va a dar la bienvenida de forma muy diferente, para empezar, a esta hora con una recepción por todo lo alto en la que participa Theresa May, a la que asiste una amplia representación de empresarios. Mañana el tono será radicalmente distinto, con protestas organizadas por todo el país, la más multitudinaria aquí en Londres, a la que se espera asistan unas 70.000 personas que quieren dejarle claro que no es bien recibido. Y si polémica es su visita, más aún que vaya a verse con la reina. Será recibido mañana junto a la primera dama en el castillo de Windsor, antes de partir a Escocia para descansar durante el fin de semana en uno de sus lujosos complejos de golf. De la mano llegaba el matrimonio Trump a Londres. Desde el aeropuerto, el presidente y su mujer se desplazaban en helicóptero hasta la residencia del embajador estadounidense en la capital británica. La agenda de este viaje evita el centro de la ciudad, donde habrá protestas multitudinarias contra la visita, incluida la exhibición de este gigantesco globo de un bebé Trump enojado y con móvil en mano. Esta tarde los manifestantes esperaban momentos antes de que el matrimonio Trump se dirigiese al Palacio de Blenheim, el lugar de nacimiento de Churchill, donde a estas horas se celebra una cena de gala con Theresa May y varios empresarios. La primera ministra quiere reforzar las relaciones comerciales y de seguridad con el histórico aliado, a pesar de sus diferencias en asuntos como el cambio climático o el acuerdo nuclear con Irán. Mañana volverán a encontrarse en la residencia de campo de May y por la tarde el matrimonio Trump tomará el té con la reina en el castillo de Windsor. No se espera que a esa reunión asistan ni los nietos de Isabel II ni sus esposas. De momento, la familia real quiere evitar una fotografía con Meghan Markle, que ya se manifestó públicamente en contra del presidente poco antes de las elecciones de 2016. Los bomberos de Málaga han rescatado a una niña de 5 años que se había quedado colgada del balcón de su casa en una 8ª planta. La divisa, el rial iraní, va camino de no valer nada. Se ha devaluado un 80% en lo que va de año. Y los precios de los productos más básicos se han disparado. Hace apenas 2 años la economía iraní crecía más del 12%. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues Donald Trump,
que el pasado mayo echaba por la borda 2 años de negociaciones y rompía el acuerdo nuclear con Irán, a pesar de que Irán lo cumplía escrupulosamente. Estados Unidos ha restablecido las sanciones. Las primeras, las más suaves, entrarán en vigor el 4 de agosto. Y en noviembre llegará lo duro, las sanciones al petróleo iraní, principal fuente de ingresos del país que Trump quiere reducir a 0. Our focus is on getting as many countries importing Iranian crude down to 0 as soon as possible. ¿Pero no cree usted que la situación de Venezuela ha llegado a un límite que tiene que actuar la comunidad internacional? Y Fiscalía, donde fueron increpadas. El pasado domingo, durante la visita familiar a su... ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda!